En el año 2015, un equipo de arqueólogos, excavando en el noreste del Mar Muerto, en la actual Jordania, encontró algo que no esperaban encontrar. Bajo metros de tierra y escombros, en un sitio conocido como Tol el-Hamem, descubrieron una capa de destrucción diferente a cualquier otra que hubieran visto. Una capa delgada, de apenas unos centímetros, que contenía algo extraordinario: vidrio negro formado por arena fundida a temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius, esferas microscópicas de hierro y sílice que solo se forman en eventos de altísima temperatura, fragmentos de cerámica con superficies vitrificadas en el exterior y completamente intactas en el interior, y restos óseos humanos fragmentados de una manera que los forenses solo habían visto antes en víctimas de explosiones de gran escala. Por encima de esa capa de destrucción, la ciudad que había sido uno de los centros urbanos más importantes de la región simplemente dejó de existir. No fue abandonada gradualmente, no fue conquistada y reconstruida. Desapareció de golpe, en un instante, y no volvió a ser habitada durante varios siglos. Tol el-Hamam puede ser Sodoma. No todos los arqueólogos están de acuerdo, y el debate académico sigue abierto. Pero las fechas corresponden, la ubicación corresponde, la escala urbana corresponde, y la naturaleza de la destrucción, una explosión de calor de origen desconocido, corresponde de una manera que ningún otro sitio arqueológico puede reclamar. La mayoría de las personas conocen la historia de Sodoma por su final en lluvia de fuego, destrucción total, la mujer de Lot convertida en estatua de sal. Pero muy pocos conocen lo que había antes del fuego, a quien vivía en Sodoma, cómo era su economía, su arquitectura, su vida cotidiana. ¿Por qué era tan importante que Abraham y Lot se la disputaron como destino? ¿Y cuál era realmente el pecado que la llevó a la destrucción más famosa de toda la historia bíblica? Hoy vamos a entrar en Sodoma antes de que llegue el fuego. La primera descripción de Sodoma en la Biblia no es una descripción de maldad, es una descripción de abundancia. En el libro de Génesis, cuando Abraham y Lot deciden separarse porque sus rebaños habían crecido tanto que la tierra no podía sostenerlos juntos, Lot mira hacia el este, hacia el valle del Jordán, y lo que ve lo convence de elegir ese territorio sobre cualquier otro. Vio toda la llanura del Jordán, que era toda ella de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto. Dos comparaciones extraordinarias: el huerto del Señor y la tierra de Egipto, sinónimo de la tierra más fértil y más productiva conocida. Lo que Lot vio no era un lugar oscuro y amenazante, era el lugar más hermoso, más verde y más próspero de toda la región. La arqueología de Tol el-Hamam confirma esa descripción bíblica con una precisión notable. El sitio está ubicado en el Kiker del Jordán, una región que en el Bronce Medio era extraordinariamente fértil gracias a los sistemas de irrigación. Las excavaciones han revelado murallas masivas de varios metros de grosor, una acrópolis elevada y edificios monumentales. Había almacenes llenos de jarras de cerámica que contenían granos, aceite de oliva y vino, evidencia de una población urbana próspera. Era una ciudad comercial, ubicada en el cruce de rutas que conectaban Egipto con Mesopotamia, con Canaán y con Arabia. Su tamaño la convertía en la ciudad dominante de toda la región del Valle del Jordán. El texto bíblico describe a Sodoma como la ciudad principal de una confederación de 5: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Belán. Estas 5 ciudades compartían la llanura fértil y funcionaban como una alianza política y militar. En el capítulo 14 de Génesis encontramos una guerra entre 4 reyes del norte y los 5 reyes de las ciudades de la llanura. Los reyes del norte ganaron, saquearon las ciudades, y entre los capturados se encontraba Lot, el sobrino de Abraham. Abraham reúne a 318 hombres de su propia casa, persigue al ejército vencedor
hasta Dan. Los ataca de noche, los derrota y recupera a Lot, junto con todos los bienes saqueados. Lo que revela sobre Sodoma es que era una ciudad suficientemente rica para ser el objetivo de una campaña militar organizada por 4 reyes. Lot no era un residente menor. Estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando llegan los ángeles, lo que era una posición de autoridad. En el capítulo 19, cuando los ángeles llegan, Lot los invita a su casa con insistencia y les prepara una comida. En un mundo donde la hospitalidad era una obligación sagrada, Lot sabía que les esperaba si no los protegía bajo su techo. Lo que ocurrió esa noche es el episodio más conocido. Todos los hombres de la ciudad rodearon la casa, exigiendo a los forasteros. La historia de Sodoma no se agota en ese episodio. Reducirla solo a ese momento es perder lo que las escrituras dicen sobre su destrucción. El profeta Ezequiel da una descripción del pecado de Sodoma que va mucho más allá en soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio. Dice: no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esa fue la verdadera caída de la ciudad de la abundancia. Ezequiel enumera la soberbia, el exceso de riqueza, la indiferencia absoluta ante el sufrimiento ajeno, como el corazón del pecado de Sodoma. La violencia sexual de esa noche no era un hecho aislado, era la expresión más extrema de una cultura construida sobre la indiferencia total, sobre el uso del poder para humillar y destruir a los más vulnerables, sobre una prosperidad que había corrompido la capacidad de ver al prójimo. Antes de que lleguen los ángeles a Sodoma, ocurre algo en el libro de Génesis que no tiene paralelo en ningún otro texto religioso. Dios le dice a Abraham lo que está a punto de hacer, no porque necesite su aprobación, sino porque ha decidido no ocultárselo. Y Abraham hace algo que ningún ser humano había hecho antes en la narrativa bíblica. Discute con Dios, no en rebeldía, no en incredulidad, sino en intercesión, en abogacía, apasionada por la vida de personas que no son su familia. La negociación entre Abraham y Dios, en el capítulo 18 de Génesis, es uno de los textos más extraordinarios de toda la Biblia. Abraham comienza preguntando si Dios destruiría a los justos junto con los malvados, y luego empieza a bajar el número de 50 a 10. Por 10 personas justas en toda la ciudad, Dios habría perdonado a Sodoma. El texto concluye con Abraham regresando a su lugar. No había 10 justos en Sodoma, solo había uno, Lot. Y por ese uno, Dios envió ángeles a sacarlo antes del fuego. El Dios que destruye Sodoma es el mismo Dios que estuvo dispuesto a perdonarla por 10 personas. El juicio no llegó porque Dios buscara una excusa para destruir. Llegó porque el número de personas que vivían de manera justa era 0. La destrucción de Sodoma no es la historia de un Dios impulsivo, es la historia de una ciudad que eligió una cultura de crueldad. El evento que destruyó Tol el-Hammam en el año 1650 a.C. dejó una firma que los investigadores han estado analizando. En 2021, un estudio en Nature Scientific Reports concluyó que la ciudad fue destruida por un evento de temperatura extrema superior a la capacidad humana. Las temperaturas registradas en la capa de destrucción de Tol el-Hammam superaban los 2000 grados Celsius. El vidrio negro, las esferas de hierro vaporizadas y la cerámica vitrificada solo se forman en ese rango de temperatura. Los investigadores propusieron la explosión aérea de un objeto cósmico, un asteroide o cometa, que se desintegró en la atmósfera. Ese tipo de evento, como el de Tunguska en 1908, liberó una energía equivalente a varias bombas nucleares en una fracción de segundo. El texto bíblico describe que Dios hizo llover azufre y fuego desde los cielos. El término hebreo gofret se refiere a sustancias que arden. La mujer de Lot, que se quedó atrás mirando hacia la ciudad y fue convertida en una estatua de sal, ha generado muchas interpretaciones. En la región del Mar Muerto hay formaciones de roca salina que adoptan formas humanoides identificadas con ella durante siglos. Los ángeles habían ordenado no mirar atrás
porque era un acto de apego a lo que estaba siendo destruido, una resistencia a la salvación. El Nuevo Testamento retoma esa imagen. Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot. No mires atrás cuando comienza la salvación. El profeta Isaías le dice al pueblo: escuchad la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. No hablaba de sexo, sino de injusticia social. Usaba el nombre de Sodoma como el símbolo máximo de una civilización que confundió la prosperidad con el derecho a ignorar al prójimo. El libro de Sabiduría describe a Sodoma como una cultura de exclusión total, donde el forastero era una amenaza que debía ser dominada. Hay una razón por la que el nombre de Sodoma sigue resonando. No es solo porque su final fue espectacular, sino por su combinación de pecados: la soberbia, la indiferencia ante el sufrimiento y la corrupción de la hospitalidad. No pertenecen exclusivamente al Bronce Medio. La pregunta de Abraham no era solo una negociación, era una afirmación de que los justos importan, de que una sola vida tiene peso. Sodoma no produjo 10. El fuego llegó, y la pregunta sigue abierta para cualquier civilización que elija no aprender la lección. Eso es lo que el Códice Bíblico hace en T. Muestra la arqueología real, el contexto histórico y la teología profunda. Suscríbete para más. Como siempre, nos vemos en el pasado.